asambleísta Isabel Enríquez. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, colegas asambleístas. Pueblo ecuatoriano, he emitido por Secretaría General unas diapositivas, por favor, para poder ser proyectadas y de esa manera exponer este informe. Con su autorización, señor presidente, procedemos con la proyección del material remitido por la asambleísta Enríquez Jaya. Es importante iniciar agradeciendo y felicitando el trabajo de toda la comisión que conformamos 7 asambleístas. La Comisión de Enmiendas Ocasional de Reformas Constitucionales ha hecho un trabajo cumpliendo con los procedimientos y con la ley de la función legislativa. Siguiente lámina, por favor. El 12 de septiembre del 2022, el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, presentó ante la Corte Constitucional su propuesta con 8 preguntas bajo la pretensión de cambiar la Constitución a través de la consulta popular. Entre ellas estuvo la del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, que era la pregunta número 1. La Corte Constitucional, mediante dictamen 4-22-RC/22 de fecha del 12 de octubre del 2022, estableció que las preguntas 2, 3, 4, 5, 7 y 8 eran susceptibles de enmienda constitucional previsto en el artículo 441 de la Constitución, y en el caso de la pregunta número 1 sobre el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía, la Corte consideró que la modificación constitucional podría ser tramitada vía reforma parcial. Este dictamen se refirió solo al procedimiento. Posteriormente, el 31 de octubre del 2022, el presidente Guillermo Lasso presentó ante la Corte Constitucional un proyecto de reforma parcial a la Constitución con el fin de que la Alta Corte dictamine si la reforma es la vía apta para tramitar la propuesta de modificación constitucional del artículo 158. El 22 de noviembre del 2022, la Corte Constitucional emitió un nuevo dictamen, el número 7-22-RC/22, en el que examinó la constitucionalidad de los considerandos, preguntas y anexos de la solicitud realizada por el presidente de la República y determinó que en cuanto a la pregunta sobre el uso complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, la vía es la reforma parcial a la Constitución, y que para ello el presidente de la República puede presentar su iniciativa ante la Asamblea Nacional. El 7 de diciembre del 2022, el presidente Guillermo Lasso remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma parcial a la Constitución contenido en el Decreto Ejecutivo 615, mediante el cual busca la reforma al artículo 158. El 15 de diciembre del 2022, el Pleno de la Asamblea Nacional, mediante resolución número RL-2021-2023-126, dispuso asignar a la Comisión Ocasional de Enmiendas y Reformas Constitucionales, que cuentan con el dictamen de la Corte Constitucional, el tratamiento de la reforma parcial presentada por el presidente de la República. Siguiente lámina, por favor. En esa lámina podemos observar, y está en negritas, el texto propuesto por el presidente Guillermo Lasso, que dice lo siguiente: previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada. Ya en el marco del tratamiento de esta reforma al artículo 158 de la Constitución de la República, esta comisión llevó adelante, siguiente lámina, llevó adelante desde el 4 de enero al 1 de marzo diferentes sesiones, un total de 11, 28 comparecencias en las que asistieron
autoridades como el secretario jurídico de la Presidencia, los señores ministros del Interior, Defensa y de Gobierno, el comandante general de Policía, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como la representante del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y el gobernador del Guayas. Se contó también con la participación de expertos y expertas nacionales e internacionales, académicos de las universidades públicas y privadas, expertos y expertas en materia constitucional y penal, representantes de organizaciones sociales, colectivos de defensores y defensoras de los derechos humanos de distintos rincones del Ecuador, expertos internacionales, y también contamos con uno de los más relevantes espacios de derechos humanos a nivel internacional, como es Amnistía Internacional, y el doctor Juan Pablo Albán, relator del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, quienes con sus reflexiones e insumos han brindado importantes elementos a este debate de la reforma parcial. La comisión en pleno se trasladó a la ciudad de Guayaquil, una de las más afectadas por la inseguridad, recibiendo también los aportes de destacados juristas, catedráticos y defensores de derechos humanos. En dicha ciudad desarrollamos mesas temáticas con la participación de representantes de organizaciones barriales y populares que vivieron intervenciones de las Fuerzas Armadas en sus respectivos territorios, por lo que receptamos sus testimonios para considerarlos también en el desarrollo de este proceso. Siguiente lámina. En la sesión número 37 del 1 de marzo del 2023, esta comisión aprobó el informe de la reforma parcial de la Constitución para que las Fuerzas Armadas brinden apoyo complementario a la Policía Nacional. Una de las conclusiones a las que arribó la comisión fue que la propuesta del presidente Guillermo Lasso no cumplía con los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recogidos también por la Corte Constitucional en sus dictámenes. La propuesta del presidente Lasso, tal como fue presentada, carecía de motivación en todo sentido. Implicaba abrir una puerta hacia la criminalización de la protesta y el derecho a la resistencia. Así también fortalecía el hiperpresidencialismo, ya que su contenido literal no establecía mecanismos de control previo y posterior, ni tampoco contemplaba la intervención de funciones del Estado ajenas al Ejecutivo, afectando el sistema de pesos y contrapesos previstos en la norma suprema. Por todo eso, los miembros de esta comisión asumimos de forma responsable la tarea de construir una alternativa que aporte medios idóneos para enfrentar la inseguridad en el país, modificando el texto propuesto por el Ejecutivo, de modo que la participación de las Fuerzas Armadas pueda darse frente a delitos ligados al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de personas y armas y delitos conexos, para lo cual se deberá cumplir 3 pasos importantes. Una solicitud del comandante general de Policía dirigido al Consejo de Seguridad Pública del Estado, un informe motivado del Consejo de Seguridad Pública del Estado y un decreto emitido por el presidente de la República. Siguiente lámina. Las Fuerzas Armadas brindarán apoyo complementario a la Policía Nacional bajo los siguientes estándares. Extraordinaria, porque será excepcional y su intervención se limitará a un periodo de 60 días con extensión máxima de 30 días. Subordinada y complementaria, porque la tarea de seguridad interna es de la policía y las Fuerzas Armadas será un apoyo. Regulada, porque deberá respetar el ordenamiento jurídico vigente y deberá ceñirse a los delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas y delitos asociados. Y fiscalizada, porque deben existir justificaciones reales, control político y constitucional para que no vulneren los humanos. Siguiente página. Cumpliendo con lo establecido en los dictámenes de la Corte Constitucional y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esta comisión presenta ante el Pleno de la Asamblea Nacional y el pueblo ecuatoriano el informe para el primer debate de la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución, promoviendo la más amplia deliberación democrática para que se enriquezca esta propuesta
y podamos entregarle al país una reforma a la norma suprema que contribuya al combate a la inseguridad que estamos viviendo actualmente. Demandamos de la función ejecutiva clarificar y fortalecer la política pública en materia de seguridad ciudadana, así como definir la política criminal del Estado ecuatoriano. La Asamblea está cumpliendo cabalmente con su labor legislativa. Le corresponde al Gobierno Nacional garantizar los recursos económicos que devengan en políticas públicas efectivas para un combate integral a las causas de la inseguridad. Invitamos, colegas asambleístas, a cada uno de ustedes a contribuir con sus observaciones a este informe que entrega la Comisión Ocasional de Enmiendas y Reformas Constitucionales. Muchas gracias.